Queridos amigos, antes de entrar al estudio de la palabra del Señor, quiero agradecerles a todos por tomar su tiempo para escuchar estos videos. Este es el último tema de esta serie, Realidades, Reflexiones para su vida. Esperamos que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, como lo ha sido para mí en forma muy especial. Gracias a nuestro Dios por la palabra, por la Biblia, por la palabra de Dios, que es nuestro alimento más importante. El título del tema en esta ocasión es Crecimiento y Progreso. Queridos, solamente cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal es como podemos llegar a crecer en la perfección. La perfección que la Biblia resalta es aquella que se desarrolla en nuestra esfera humana. Y este llamamiento de ser perfectos es recurrente en la palabra de Dios, porque no existen límites para esta demanda. Debe de realizarse un crecimiento y desarrollo diario en la persecución de un buen carácter, como una demanda de los hijos de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 1, el apóstol nos recomienda lo siguiente: por eso, dejando la enseñanza elemental acerca de Cristo, vayamos a la perfección, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento, de las obras que conducen a la muerte, de la fe en Dios. Aquí, queridos amigos, el apóstol nos recomienda que debemos de crecer, que debemos de avanzar, que debemos de ir hacia el siguiente nivel en nuestro conocimiento y crecimiento espiritual. Cuando dice dejando la enseñanza elemental, no significa que dejemos de creer en lo que ya hemos conocido, en los temas básicos de nuestro llamamiento a aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Es crecer en el conocimiento de la sana doctrina. Tiene que ver con expandir nuestro conocimiento, nuestra dependencia y nuestro testimonio para fortalecernos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Por lo tanto, nuestros frutos son el producto de un crecimiento saludable y de fortaleza espiritual. El apóstol nos ha estado hablando que debemos de comer alimento sólido, que es la muestra que hemos alcanzado la madurez o la perfección en la vida espiritual. Esa madurez tiene que ver con que tengamos los sentidos espirituales ejercitados para el buen discernimiento del bien y del mal y del contenido bíblico, en desarrollar la mente a nuevas enseñanzas, que debemos de crecer en la sana doctrina, en el conocimiento de la palabra de nuestro amado Dios. Significa que ese cristiano maduro no se deja envolver con creencias raras que supuestamente se originan en la palabra de Dios. Hay que recordar que hay tantas enseñanzas y creencias donde se asevera que tienen la verdad. Y como dice San Pablo, el que tiene madurez puede discernir entre la verdad y el error. Queridos amigos, notemos con detenimiento en qué aspectos se debe de verificar nuestro crecimiento cada día, nuestro progreso. Segunda de San Pedro capítulo 3 versículo 18 nos dice: antes creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de crecer, debe de haber un crecimiento, un progreso espiritual en la gracia y en el conocimiento de nuestro querido Salvador, de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Segunda de San Pedro capítulo 1 versículo 5 al 7 nos dice: por esa razón, poned la mayor diligencia en agregar a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es un crecimiento, la escalera del cristiano. El Señor Jesús, queridos amigos, desea que podamos experimentar este tipo de crecimiento, que es lo que representa nuestra perfección.
Cuando Pablo habla de que añadamos a nuestra fe virtud, se refiere a la integridad, a la honradez, a la moralidad, a la justicia, a la dignidad, a la caridad y a las demás virtudes cristianas. Debe de haber una práctica, debemos de ser caracterizados por lograr ese crecimiento en nuestra espiritualidad, nuestra integridad espiritual, nuestra honradez, nuestra moralidad, nuestra dignidad como hijos de Dios. Son virtudes que la palabra del Señor nos permite y nos demanda, mejor dicho, a que nosotros crezcamos en ellas. En otras palabras, el Señor Jesús espera tener seguidores que sean perfectos, que sean leales, que seamos decididos, que estemos equilibrados, que seamos fieles, que seamos íntegros, que seamos honorables, que seamos honestos, que estemos enfocados, que estemos completos en Él, que seamos correctos, sanos y sinceros. Esas son características de un verdadero cristiano, de un hijo de Dios. Como ya lo hemos mencionado, queridos amigos, no hay límites para este desarrollo espiritual. Es un crecimiento de lo malo a lo bueno, de lo imperfecto a lo perfecto, de lo enfermo a lo saludable. Para que este proceso vaya en aumento, tiene que haber una fuente. Debe de haber un lugar donde surge el poder para lograr esas cosas en nuestra vida. Veamos, queridos amigos, qué es lo único y confiable que hace crecer a los cristianos. Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 2, la palabra del Señor dice: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, para que en ella crezcáis en vuestra salvación. Qué hermoso, la palabra del Señor nos dice que nosotros crecemos por medio de la leche espiritual pura. Nosotros crecemos, por ella crecéis en vuestra salvación, dice el apóstol. La leche espiritual, queridos amigos, es la palabra de Dios que diariamente nosotros debemos de tomar. Si deseamos crecer en nuestra vida espiritual para lograr la perfección que Dios demanda de nosotros. Jeremías capítulo 15, versículo 16 nos dice cómo nosotros debemos de tomar esa palabra divina. Dice: cuando recibía tus palabras, yo las devoraba, y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh eterno todopoderoso. Qué hermoso, queridos amigos. Jeremías dice que él devoraba la palabra de nuestro amado Dios. ¿Es posible que podamos devorar la palabra de nuestro amado Dios como el mejor alimento que existe en nuestra vida? ¿Es posible que siempre que la estudiemos lo hagamos con gozo y alegría en nuestros corazones? Preguntémonos por un momento y reflexionemos. ¿Qué es lo que estamos bebiendo y devorando? ¿A qué fuente nos acercamos para beber y si eso nos está permitiendo crecer en nuestra vida espiritual? Porque honestamente, queridos amigos, solo hay dos fuentes donde podemos acudir. La fuente que viene de parte de nuestro amado Dios y la fuente que viene del mundo, la terrenal, la humana, la imperfecta, la que destruye y mata. Observe la recomendación que nos presenta la palabra de nuestro amado Dios. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantad a Dios salmos e himnos y canciones espirituales con gratitud en vuestros corazones. Qué hermoso. El salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Y el apóstol San Pablo recomienda que Cristo habite en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Eso debe de ser así, queridos amigos. Si somos cristianos, si somos seguidores de nuestro amado Señor Jesús, debemos de tomar tiempo para beber y devorar la palabra del Señor. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y el versículo 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar,
para reprender, para enmendar, para instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Queridos, esto es perfección y crecimiento. La palabra de nuestro amado Dios nos da esa capacidad, esa bendición. No es por nuestros propios recursos, no es con nuestra propia fuerza, es con la fuerza y la iluminación y la capacidad que viene de parte de nuestro amado Dios. Queridos amigos, la Biblia nos habla de la disposición de nuestro Dios en ayudarnos en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Veamos el consejo de Santiago. Santiago capítulo 1 versículo 5, donde dice: si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Dios quiere darnos sabiduría. Luego San Pablo nos aconseja que traigamos a nuestro Padre Dios todos nuestros problemas, nuestros anhelos y nuestros propósitos. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, en ruego y acción de gracias. Queridos, ¿a quién más podríamos acudir? A nuestro Dios, a nuestro Padre, y presentar, como dice la palabra del Señor, presentar nuestros pedidos, nuestros anhelos, nuestros propósitos, nuestras dificultades, lo que deseamos hacer por la bendita causa de nuestro amado Dios. La Biblia nos habla de la evidencia de la perfección, porque si podemos domar animales, si podemos controlar los barcos, los automóviles, también podemos tomar control de nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice: porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabras, es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Toda esta lectura de Santiago, queridos amigos, nos desafía a tomar control de nuestra vida, a ser diligentes por mejorar nuestra conducta. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos, porque somos parte del pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Si no tuviéramos la ayuda de nuestro Padre eterno, entenderíamos que es una obra difícil, pero Él está en la mayor disposición para socorrernos y ayudarnos si se lo permitimos. Eso sin duda, queridos amigos, nos hará más que vencedores. El consejo de Santiago se podría parafrasear de la siguiente forma: todos los hombres cometen errores en muchas formas cada día, porque somos imperfectos. Estamos sujetos a errar, a fallar. La cruda realidad, queridos amigos, es que aún los maestros, según Santiago 3:1, también tropiezan, aunque deben de tener un conocimiento mejor que otros. Podríamos decir, aún los pastores cometen errores. Aún los que se dedican al 100% al estudio y a la proclamación de la palabra del Señor cometen errores. Somos humanos, cometemos faltas. Sin embargo, debemos de ir en un crecimiento y en un progreso espiritual cada día. Queridos, el dominio de la lengua es algo muy difícil para los humanos. Es muy fácil que nosotros ofendamos en palabras. El que habla solamente lo que refleja de Jesús, que es pureza, decencia y bondad, ha alcanzado la meta de ser semejante a Cristo. Tal persona es el mejor maestro. ¿Podríamos en esta hora decir que no ofendemos en palabras? Sería obra de un buen cristiano esforzarnos por no ofender con nuestras palabras a los demás. Pero sin embargo, queridos amigos, cuando ofendemos debemos de tener la madurez de buscar enmendar nuestro error y de pedir perdón cuando hemos ofendido. Porque es necesario lograr controlar la lengua, el miembro más difícil del cuerpo. Es, queridos amigos, relativamente fácil dominar los sentidos de nuestro cuerpo, con la ayuda de nuestro amado Dios, por supuesto. Porque, ¿qué es lo que nosotros oímos? ¿Qué es lo que estamos oliendo o aspirando? ¿Qué es lo que estamos tocando o agarrando? ¿Qué o a quién estamos viendo? ¿Qué estamos comiendo o bebiendo? Queridos, debemos de preguntarnos hacia dónde se dirigen nuestros pasos. Nuestros pensamientos, ¿qué es lo que piensan?
Las palabras de una persona revelan la tendencia natural de sus pensamientos. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude en nuestros sentidos, en nuestra vida diaria, para hacer su voluntad, para hacerle bien a nuestros semejantes y para disfrutar de un nivel espiritual saludable. Queridos, si uno domina sus pensamientos hasta el punto de que sus palabras son buenas, entonces todo el cuerpo estará bien dominado. Creemos que podríamos agradar al Señor Jesús si procuramos en nuestra vida diaria crecer hacia la perfección. Por supuesto que sí, queridos amigos, pero repetimos, solamente con la bendición y la ayuda de nuestro amado Dios por nosotros mismos es imposible. Colosenses capítulo 3 versículo 14 dice: y sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Queridos, el amor es lo que nos motiva a crecer en nuestra vida espiritual, a lograr la excelencia, a lograr la pureza, la santidad y la perfección. Pero es amor a Jesús y a su causa, el evangelio eterno. Es Jesús el que nos motiva, es Jesús el que nos impulsa, es su amor y amor a Jesús el que nos lleva a buscar hacer las cosas de la forma correcta, de la mejor manera. Queridos amigos, Dios nos indica cuán perfectos quiere que lleguemos a ser. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 muestra cuál es la voluntad de nuestro amado Dios. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, queridos amigos, Dios nos llama a un nuevo nivel espiritual. ¿Es posible que podamos llegar a ser perfectos? Dios cree que sí es posible. Tenemos toda su ayuda y bendición para lograr sus propósitos en nuestra vida. Pero, queridos amigos, la culminación en este proceso será cuando aparezca Jesús. Seremos perfectos porque le veremos tal como Él es. Pero en el camino de la vida, nosotros necesitamos a un amigo que nos fortalezca, que nos entienda, en quien podamos confiar y que nos transforme para ser bendición para otros. Sin duda, ese ser anhelado se llama Cristo, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el maestro de Galilea, nuestro creador y sustentador, el divino caminante que nos acompaña. Queridos amigos, quizás las demandas de la palabra del Señor sean altas, pero Dios sabe que con su ayuda todo es posible. Tanto así que el apóstol Pablo pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, queridos amigos, tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo, porque se trata de nuestra salvación, se trata de nuestra vida eterna, y estar en paz y en crecimiento y en progreso espiritual. Eso nos acerca más a hacer la voluntad de nuestro Padre eterno. Solamente cuando nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es como podemos llegar a ser maduros espirituales. A eso nos llama la palabra del Señor. Es un desafío, por supuesto, pero no es una imposibilidad. Dios está de nuestro lado. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles. Así que tenemos su ayuda, su bendición para honrar a Jesús, nuestro Salvador. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios nos ayude a todos. Nos vemos en la próxima serie de estudios. Amén y amén.